¿Os habéis preguntado alguna vez cómo se sostiene un edificio? ¿Se mantiene estable de forma similar al cuerpo humano? ¿Tiene pies? ¿Todos los edificios se mantienen estables de forma similar? Vamos a intentar dar respuesta a todas esas preguntas de forma muy sencilla y muy básica para que todos lo podamos entender, y para ello ya tenemos aquí preparados nuestros legos y algunas cosas más, y además lo vamos a ilustrar con ejemplos de edificios construidos en nuestra ciudad por arquitectos contemporáneos, grandes arquitectos como Arata Isozaki, César Pelli o Álvaro Siza. Así que nos vamos poniendo nuestro casco de trabajo y os lo vamos a contar aquí en el canal Bilbao Arquitectura, vuestro canal. Pues sí, en efecto, los edificios también tienen pies, unos elementos constructivos que les sirven para apoyarse sobre el terreno y a través de ellos transmitir su peso y sus cargas. Pero a diferencia del cuerpo humano, esos pies de los edificios pueden variar, pueden ser muy diferentes, dependiendo de dos cuestiones fundamentales. Por un lado, el tamaño, el peso del edificio, y por otro lado, las características del terreno, es decir, su resistencia, porque no tiene la misma resistencia un suelo de arcilla o de arena que un suelo de roca, por ejemplo. Por tanto, vamos a establecer dos tipos fundamentales de pies o de apoyos, es decir, de cimientos, que es el término técnico que utilizamos de forma genérica. Aprovecho para hacer un pequeño paréntesis y saludar a todas las personas que nos siguen desde el otro lado del Atlántico, desde países como México, Argentina, Colombia y otros, porque si no estamos equivocados, allí a la cimentación de los edificios le decís la fundación. Gracias por seguir nuestro canal. Decíamos que existen dos tipos básicos de cimentaciones: las cimentaciones superficiales o directas y las cimentaciones profundas. Sus nombres ya nos dan algunas pistas. Cuando un edificio es pequeño y por tanto no tiene grandes cargas que transmitir al terreno, y además ese terreno tiene una buena resistencia, es suficiente disponer de una cimentación superficial en el arranque del edificio a través de unos pequeños pies o cimientos que denominamos zapatas. Y podéis preguntar, bien, el peso del edificio que estamos proyectando lo podemos calcular, pero ¿cómo sabemos la resistencia que tiene ese terreno? Pues para ello, previamente se realiza un estudio geotécnico que a través de distintos métodos nos da una información precisa de la composición de ese terreno en cuanto a sus distintas capas o estratos y sus resistencias. Y eso nos va a servir para determinar la cimentación más adecuada. Ejemplos de cimentación superficial con zapatas, la cimentación más básica y sencilla, podemos encontrar muchos en nuestra ciudad. En el Museo de Bellas Artes, que actualmente se encuentra en fase de reforma y ampliación con un ambicioso proyecto del arquitecto británico Norman Foster, en el edificio de la Biblioteca Foral, un proyecto de ampliación del equipo local IMB Arquitectos, o incluso en la propia Alhóndiga, proyecto original de Ricardo Bastida, del que hemos hablado aquí en un vídeo monográfico y que fue elegido en la encuesta que hicimos hace unos años como el mejor edificio de Bilbao. Siguiendo con las cimentaciones superficiales, cuando el peso del edificio aumenta o la resistencia del terreno disminuye, tenemos que disponer unas zapatas de mayor tamaño que acaban convirtiéndose en una losa de cimentación. Losa de cimentación que puede llegar a ocupar incluso toda la superficie en planta del edificio.
De esta forma, la superficie de contacto del edificio con el terreno se amplía y la transmisión de las cargas se distribuye de manera más uniforme. Algo parecido ocurre con las personas, que cuanto más grandes son, necesitan un número de calzado mayor. Un ejemplo de edificio cimentado con losa en Bilbao es la Torre Iberdrola, proyecto del arquitecto argentino afincado en Estados Unidos César Pelli, fallecido en 2019. En este caso, una gran losa central de 4 metros de espesor actúa como cimiento, como base del núcleo central de hormigón, que es la columna vertebral del edificio. Y una segunda losa perimetral sirve de cimentación para la estructura perimetral de pilares circulares. Y siguiendo con la nomenclatura transatlántica, creo que por aquellas tierras el hormigón es el concreto. Cuando las cargas del edificio, por su gran tamaño, son enormes o las condiciones de resistencia del terreno son muy pobres, o cuando se dan ambas circunstancias a la vez, tenemos que olvidarnos de las cimentaciones superficiales y plantear unas cimentaciones profundas. Es decir, vamos a sustituir las zapatas y las losas por los pilotes, unos elementos cilíndricos que introducimos en el terreno y que pueden llegar a alcanzar grandes profundidades. Esto de construir un edificio sobre pilotes, que en la actualidad suelen ser de hormigón, no es algo novedoso. En la antigüedad podemos encontrar ejemplos, sobre todo en entornos acuáticos, como los palafitos, o ciudades enteras como Venecia, construidas sobre pilotes de madera. Y existen en la actualidad dos tipos fundamentales de pilotes, que, aunque son aparentemente similares, funcionan sin embargo de forma distinta. Tenemos por un lado los pilotes de punta, a través de los cuales buscamos el apoyo sobre un estrato firme del terreno, normalmente la roca, para transmitir directamente las cargas del edificio al terreno por la punta del pilote, de ahí su nombre. Su longitud dependerá, por tanto, de la profundidad a la que se encuentre ese estrato rocoso, que es muy variable. Y tenemos por otro lado los pilotes de fuste o fricción, utilizados generalmente cuando el estrato de roca está a una profundidad tan grande que sería inviable, tanto a nivel constructivo como económico, plantear unos pilotes que llegasen hasta la roca. Su nombre también nos da una pista sobre su funcionamiento, pilotes de fuste o de fricción. En este caso no se transmiten las cargas del edificio a través de su punta, sino a través de su superficie cilíndrica, es decir, a través de la fricción o del rozamiento que se produce entre el pilote y el terreno. Podríamos decir que lo que hacemos es clavar el edificio en el terreno a través de sus pilotes, porque el funcionamiento es similar a cuando introducimos un clavo en un trozo de madera.
Vizcaya Aretoa, proyectado por el arquitecto portugués Álvaro Siza, está cimentado con pilotes de punta de 16 metros de profundidad que se empotran en la roca. Y aparte de sus cimientos, hay que decir que la apariencia exterior geométrica y sencilla de este edificio esconde uno de los mayores alardes constructivos llevados a cabo en nuestra ciudad. Nunca mejor dicho, aquello de que las apariencias engañan. Otro edificio cimentado sobre pilotes, también al borde de la ría, es el Isozaki Atea o las torres del arquitecto japonés Arata Isozaki, recientemente fallecido. Las dos torres, que se abren en forma de puerta, transmiten sus grandes cargas sobre un terreno poco resistente, como suele ser el de las márgenes de los ríos, a través de pilotes de punta de 15 metros de profundidad que llegan hasta el estrato de roca. El edificio biombo tiene una disposición estructural diferente y muy original de la que hablaremos en otra ocasión. Y podemos hablar también de unas cimentaciones intermedias o semiprofundas en las que a través de un pozo de cimentación que rellenamos de hormigón conseguimos mejorar la resistencia del terreno para terminar apoyando sobre él una cimentación superficial a base de zapatas. Siempre digo a mis alumnos que en lo que más hay que gastar y más atención hay que poner cuando proyectamos un edificio es precisamente en lo que no se ve, en su cimentación, en sus pies. Con el paso del tiempo, una ventana estropeada o una baldosa que ya no nos gusta, lo podemos cambiar fácilmente, pero una cimentación mal ejecutada puede ser una auténtica pesadilla con el paso del tiempo. Así que en la arquitectura, belleza, estética, sí, utilidad también, solidez, por supuesto. Venustas, utilitas, firmitas son las tres máximas que ya proclamó el arquitecto romano Vitruvio hace más de 2000 años y que todavía siguen plenamente vigentes. Y aquí estamos hablando precisamente de la firmitas, de la solidez de nuestros edificios. Bueno, pues hemos visto en este vídeo algunas similitudes a nivel estructural entre los edificios y el cuerpo humano, nuestro cuerpo humano. Hemos visto que de alguna forma los dos tienen pies, que les sirven para sostenerse, pero estaréis de acuerdo conmigo que lo que un edificio no puede hacer es esto. ¿O sí?